9:36 de la mañana, Francisco Camaño, ministro de Justicia. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Esta es la buena? Ojalá, ¿no? Yo creo que tenemos una posibilidad abierta, que es mucho mejor que en situaciones anteriores, pero desde luego este último comunicado de ETA es claramente insuficiente desde el punto de vista de lo que los demócratas esperamos. Decía el Lehendakari recientemente que Batasuna le está exigiendo ahora mucho más a ETA de lo que venía exigiéndole. ¿Lo comparte? Sin duda se están moviendo cosas en ese escenario, pero lo que realmente necesitamos los demócratas es que quienes quieren concurrir en los procesos democráticos, quienes creen realmente que las cosas se cambian a través de los votos y a través de las ideas expresadas en libertad, tienen que acercarse y tienen que estar con nosotros rompiendo todo contacto con un aval que justifica que la violencia o un proyecto es un instrumento válido para cambiar las cosas. Para Iñigo Urkullu, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, no es momento de ilegalizaciones y sí de diálogo. Y hay que tener en cuenta que su jefe parece que le tiene bastante en cuenta al señor Urkullu. Yo creo que en este caso todas las fuerzas políticas, incluido el PNV, pero en general todos los partidos y la sociedad vasca y española, estamos de acuerdo en los grandes principios acerca de la lucha antiterrorista y de mantenernos firmes en nuestras posiciones y en nuestra convicción democrática, que por cierto ha venido también siendo apoyada por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quiero no olvidarlo. Por tanto, desde el punto de vista del Estado de Derecho estamos haciendo lo que tenemos que hacer y es cierto que después pues cada partido tiene ámbitos de gestión y formulaciones propias de expresar y decir las cosas como no puede ser de otra manera, pero lo importante es que en lo fundamental estamos todos de acuerdo. Hay políticos y también ministros que dan por hecho que la ilegalidad de Izquierda Abertzale va a seguir siendo ilegal en las elecciones de mayo, pero ¿eso no lo deciden los jueces? Nosotros creemos que no se dan esas circunstancias, por tanto, si se presentasen los estatutos de un partido, como algunas otras veces ya hemos hecho, verificaremos no solo el cumplimiento de la letra. No valen solo las formas a estas alturas, como nos recordaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay también contenidos, hay una historia detrás que hay que avalar. Por tanto, como otras veces, el Estado pondrá en marcha los mecanismos que tiene para hacer valer la ley a través de la abogacía del Estado y por supuesto, son los jueces siempre y los tribunales de justicia quienes tendrán la última palabra. ¿Se puede dar la criba, señor ministro, se puede dar la circunstancia de que se produzcan dos cribas o dos obstáculos que superar por parte de la Izquierda Abertzale? Primeramente, cuando presente los estatutos de la nueva formación, que puede ser admitida a su legalidad o no, y en caso de que fuera admitida legalmente, luego estaría la presentación de las candidaturas a las elecciones, que también podría ser de alguna manera contestada por, en este caso, el Gobierno a través de la abogacía del Estado. Pues efectivamente nuestro ordenamiento jurídico establece dos cauces de actuación diferenciados. Uno a través de la ley de partidos políticos y otro el que está en la ley orgánica de régimen electoral general. Y además porque trata aspectos distintos. Una cosa es la legalización de un partido y otra cosa es las relativas a agrupaciones electorales o candidatos que pueden contaminar con su presencia determinadas listas democráticas. ¿Podría darse, por tanto, la circunstancia de que la justicia aceptara esa nueva formación porque los estatutos así lo dicen, pero que luego no pudieran presentarse porque se admite a trámite, por ejemplo, el recurso presentado por el Gobierno? Es que prácticamente ya hemos vivido la reciente experiencia democrática de nuestro país, todas las posibles combinaciones. Hemos visto esa, hemos visto combinaciones de otra manera y lo que sí podemos decir es que tenemos cauces establecidos para combatir todas estas líneas que en el fondo no son más que intentos de buscar fraudes para estar en democracia, para poder estar con los demócratas y sin embargo mantener permanentemente en la manga esa carta marcada, desgraciada desde el punto de vista de los derechos y las libertades de todos, que se llama la violencia. ¿Cumplir la ley de partidos será suficiente para Batasuna o es posible que incluso cumpliendo la literalidad de lo que dicta esa ley no sea suficiente y no se puedan presentar, pues por ejemplo, por algunas sentencias del Tribunal Supremo? No es una cuestión, lo decía antes, de literalidad, es una cuestión de constatación. Estamos en un momento que lo que hay que acreditar son hechos y lo que sería bueno para todos, y así nos evitaríamos muchísimos problemas de hermenéutica, de debates acerca de qué podría ser, de qué no podría ser y de futuribles, es que una vez por todas la banda terrorista ETA hiciese pública su disolución. Con esto nos ahorraríamos todos, sin duda, muchísimos problemas especulativos. Usted ha señalado en alguna entrevista anterior a esta, obviamente, que lo ideal sería que la condena, en caso de que se produjera de la Izquierda Abertzale con respecto a todas las violencias, la de ETA, se mantuviera en el tiempo. Dice usted que es cuestión de tiempo.
¿Cuánto tiempo? No, es cuestión de que ETA, de una vez por todas, se disuelva. Ese es el comunicado que deseamos todos los españoles. Esa es la esperanza de paz por la que todos estamos trabajando. Eso se puede producir de manera clara, de manera inequívoca, y nos ahorraría a todos muchos enredos interpretativos y hermenéuticas. Con eso sabríamos todos. Si pongamos por caso que ETA no anuncia su disolución a través de un comunicado, que por otra parte los políticos dan por hecho que eso no va a ocurrir como tal a través de un comunicado, pero que la izquierda abertzale, utilizando una serie de palabras, se desmarca de alguna manera. Usted, lo reitero, pediría tiempo para constatar que eso es así. ¿Pero cuánto tiempo? No, pues habrá que ir viendo y constatando los hechos. El tiempo es solo para verificar realidades y para verificar hechos, no es para otra cosa. No es un problema de plazos temporales ni de caprichos de duraciones. Sencillamente es el plazo necesario para constatar las cosas, en el sentido de que a día de hoy, a nuestro juicio, no se producen los elementos suficientes para tener claro que la izquierda abertzale se ha separado de manera terminante, clara e inequívoca de la banda terrorista. Teniendo en cuenta que se acaba de modificar la ley de partidos, la ley electoral, por la cual se va a dar la circunstancia, en caso de que se produjera, que un electo pudiera ver cómo le retiran el acta si después de una acción terrorista no condenara, no sé de qué manera, pero no condenara esa acción, la ley permitiría retirarle ese acta. Con esa modificación, ¿no sería posible no actuar de manera quizás tan preventiva y permitir a que se cometiera el hipotético delito para actuar contra esa persona? Lo que se pretende, por acuerdo de las Cortes Generales, es cerrar vías de fraude de ley que todavía existían en nuestro ordenamiento jurídico y que estaban permitiendo que quienes no abandonan de manera clara y definitiva la violencia como forma de estar en la democracia no estén en los órganos de gobierno que los demócratas nos damos para gestionar nuestra convivencia. Algo tan sencillo y tan elemental. Por tanto, no queríamos puertas falsas. Sí, pero lo que me refería, perdone, era el hecho de que esa modificación electoral no podría permitirles de alguna manera, entiéndame la expresión, tener un poco más de manga ancha, porque si se produjera alguna ilegalidad más adelante podrían actuar contra esa persona a través de esa modificación de la ley electoral. La modificación de la ley electoral, insisto, lo que pretende es evitar que personas que apoyen la violencia puedan estar efectivamente en los órganos de gobierno que los demócratas nos damos, en este caso básicamente en los ayuntamientos y en los órganos de representación local, y para eso se ha aprobado. Y por supuesto quien tiene que gestionar esa ley, como todas las demás leyes en un Estado de Derecho, son los jueces y tribunales de justicia. ¿Sabe usted que ayer en Vitoria-Gasteiz se firmaba un acuerdo, se escenificaba un acuerdo entre la ilegalizada izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternativa, una corriente, decían, independentista, de izquierda, soberanista, lo dicho, desde la izquierda? Dicen ellos que tiene un largo recorrido que no está pensado para una cita concreta electoral, pero ¿y si esa plataforma de alguna manera sirviera para aunar intereses y que Eusko Alkartasuna, pongamos por caso, o la plataforma como tal, fuera quien pudiera asumir los votos dirigidos a la izquierda abertzale? Dentro del respeto a la ley y al Estado de Derecho, todo el mundo puede manifestar la ideología que estime oportuna, defender sus intereses y defender sus posiciones políticas. No faltaba más en una democracia y, por tanto, todas las combinaciones pueden ser posibles. Pero la combinación mejor es tener una Euskadi y, por tanto, también una España, por referencia, donde ETA sea un pasado y un punto de no retorno en nuestra historia. Eso es lo que todos pretendemos. Si Eusko Alkartasuna saliera diciendo, bueno, ya que la ilegalidad de izquierda abertzale sigue siendo ilegal, los votos que iban dirigidos a ellos, trasladarlos a nosotros. Legalmente no habría ningún problema. La dirección del voto la expresan los ciudadanos, que votan a las fuerzas políticas y a quienes consideren oportuno, pero personalmente creo que tanto en la sociedad vasca, donde hay ya un alto grado de madurez en todas estas cuestiones y en su ciudadanía de manera especial, como en términos generales en toda la sociedad española, es muy difícil ya engañarla con más maniobras. Las personas saben perfectamente lo que quieren y saben perfectamente de lo que estamos hablando. Sí, pero me refiero que legalmente no se podría actuar contra Eusko Alkartasuna, por ejemplo, en este caso. Legalmente habrá que ver las personas que están implicadas en ese proyecto y analizar una vez más, como hemos hecho en otras ocasiones, las circunstancias de cada caso concreto, para ofrecérselas, si así fuese, a los jueces y que éstos tomasen la decisión que corresponda. ¿La coyuntura política debe ser tenida en cuenta precisamente por los jueces a los que hacía referencia? Yo creo que los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley y la Constitución y las leyes. ¿Pero se aplica en base a una coyuntura o no debe de ser así? La forma de aplicar la ley por parte de los jueces está regulada en el Código Civil, que dice que se hará conforme a la realidad social. Ellos tienen que valorarlo desde su independencia, pero lo importante en todo caso es que en esa aplicación se defiendan los valores que a todos nos unen y que son muy fáciles de entender. Son los valores de la libertad,
de la seguridad y de la defensa de los principios democráticos. En época de tregua, en este momento en el que nos encontramos, ¿el gobierno español tiene previsto ser algo más flexible en su política antiterrorista? Tanto el presidente del gobierno como el propio vicepresidente primero lo han puesto, se han manifestado sobre ello de forma, a mi juicio, inequívoca, ¿no? No vamos a cambiar nuestra política antiterrorista, no va a haber diálogo político ni vamos a aceptar ningún tipo de condiciones. Por tanto, seguiremos trabajando de la misma manera como hasta ahora. La mediación internacional dicen ustedes que no va a ser aceptada, pero no va a ser aceptada en este momento, o si el proceso fuera dando sus pasos, quizás en un segundo o tercer escenario sí es posible que el gobierno español dijera: bueno, ahora sí, acepto esa mediación internacional. Insisto casi en lo mismo, lo único que esperamos de ETA es el abandono definitivo de toda forma de violencia. Está en sus manos hacerlo, si realmente creen esa reflexión, y lo que tiene que hacer el mundo de la izquierda abertzale vasca es precisamente ayudarnos a que eso se produzca de manera inequívoca. Lo de mediadores u otras fórmulas, que también en algunos momentos ya se han ensayado, creemos que no es lo que todos estamos esperando, que es sencillamente el fin claro e inequívoco de la violencia. Parece ya que las cartas de extorsión a los empresarios se han cortado, no llegan de un tiempo a esta parte, ¿le consta? Esta es la información que estamos teniendo y es algo que, insisto, es un movimiento positivo que como tal hemos valorado siempre, pero a nuestro juicio sigue siendo a día de hoy insuficiente. Las policías, los diferentes cuerpos policiales del Estado, así como los gobiernos territoriales, también los partidos políticos, están trabajando ya internamente en el día después de ETA, en el día post-ETA. Dicen que hay que cambiar muchas cuestiones, estando ETA o no estando ETA. ¿El ministerio que usted dirige ahora mismo se plantea el día después de ETA? ¿Va a llevar a cabo algún tipo de modificaciones? En este momento lo que estamos es en la situación actual de nuestro país, atendiendo a los frentes de reforma de la justicia y, por tanto, manteniendo en materia antiterrorista la política que con carácter global ha definido el gobierno, y no nos planteamos situaciones de qué puede ocurrir. Pero no trabajan internamente, quizás no públicamente, pero internamente. No, habría que reestructurar algo de su gabinete. Ni siquiera internamente en este momento estamos pensando en esos otros escenarios. Antes bien, estamos pensando en el escenario que tenemos delante, con unas elecciones locales, después con unas elecciones locales y autonómicas, después unas generales, trabajando en ese tipo de procesos y en lo que es nuestro objetivo fundamental, que es que termine la violencia en el País Vasco y, por supuesto, por añadidura en el resto de España. Quien quiere estar dentro de la democracia española tiene una gran oportunidad para hacerlo. Debe acercarse a ese lugar, son ellos los que tienen que mover esa pieza, nosotros lo estamos esperando y ese día estaremos dispuestos a hablar. Sí, porque hablando de modificaciones, recuerdo hace unos meses, usted también nos visitaba en este programa, en Eguno Euskadi, yo le preguntaba directamente sobre el futuro de la Audiencia Nacional una vez desaparecida ETA, y usted mantenía, digamos, la vigencia de ese tribunal ese día después de la desaparición de ETA. ¿Lo mantiene? Es que la Audiencia Nacional está asumiendo nuevas funciones según evoluciona también la sociedad española, y esas nuevas funciones implican en muchos casos nuevas justificaciones. No solo la violencia terrorista es un crimen o una modalidad de crimen organizado. Tenemos otras modalidades de crimen organizado muy especializado, como es el tráfico de personas, de seres humanos. Desgraciadamente, con los movimientos migratorios se produce cada vez más, el tráfico de drogas, de estupefacientes, y para todo ello la Audiencia Nacional está especializada y tiene una organización y un rodaje que yo creo que debemos saber aprovechar, y precisamente por ello estamos transformándola íntegramente. Como muchos de los televidentes conocerán ya, en este momento se está digitalizando toda la Audiencia Nacional para que sea el primer Tribunal de Justicia de España con papel cero. Nosotros queremos conseguir todas estas transformaciones y creemos que la Audiencia Nacional, con independencia, insisto, de esta puntual cuestión de los delitos de terrorismo, puede cumplir un papel muy importante dentro de la defensa de los derechos y las libertades de los españoles ante las nuevas formas de delito que se están produciendo en España y fuera de España. Una última pregunta con respecto a ese día después, que todos esperamos se produzca pronto, antes que tarde, ¿no? ¿Existe una excepcionalidad en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y también de la Foral de Navarra con respecto a unos delitos y a unas sanciones y a unas sentencias judiciales? Pues podemos decir una quema de cajeros, una quema de contenedores, se le otorga otro trasfondo diferente al que se puede producir en el resto del Estado. Cuando ETA diga hasta aquí, eso también se modificará. En primer lugar, la ley es igual para todos, es decir, la ley se aplica igual en el País Vasco que fuera del País Vasco. El Código Penal es el mismo para toda España y rige igual en toda España. Es cierto,
como ocurre que hay casos concretos, y casos concretos en el País Vasco y fuera del País Vasco. Y por tanto son los jueces los que interpretan las singularidades de cada caso. Pero la ley penal es igual para todos los españoles. Bueno, le reformulo la pregunta. ¿Cree usted que los jueces reinterpretarán de otra manera cuando no exista la presencia de ETA? Creo que los jueces valorarán las circunstancias de cada caso concreto, efectivamente, de acuerdo con los contextos en los que estos se produzcan, tal como lo están haciendo hoy, porque estoy seguro también que en el País Vasco habrá jueces que no valoren igual, por seguir con el ejemplo, la quema de un cajero que otra, porque siempre hay circunstancias y elementos concurrentes en cada caso, y no debemos olvidar que la ley es común para todos, pero las sentencias son resoluciones en casos puntuales y concretos. Hace un tiempo, cuando comenzó el juicio, o cuando comenzaron las vistas previas antes del juicio oral por las presuntas torturas sufridas por Portu y Sarasola, el gobierno español mostró su convicción de que no se habían producido torturas en esa detención. Hace no mucho tiempo hemos conocido la sentencia, en bien es cierto en primera instancia, cabe un recurso sobre ella, pero la sentencia lo deja claro, sí se produjeron torturas contra Portu y Sarasola. Efectivamente, hubo una imputación frente a, creo recordar, 15 guardias civiles. Realmente la sentencia, para decirlo todo, en primera instancia se pronuncia solo sobre 4 y solo sobre el momento de la primera detención. Ahí es donde aprecia la comisión de un ilícito, pero en todo caso ese asunto, como muy bien se recordaba, está sub iudice y por tanto habrá que esperar a que exista una sentencia firme y definitiva. Con todo, es buena prueba de que el Estado de Derecho funciona en todo caso y para todos. Un par de cuestiones diferenciadas con respecto a lo que hemos venido abordando hasta ahora. Recientemente se ha aprobado la modificación del Código Penal. Endurece algunos delitos. Veíamos hace un instante una presunta trama de pornografía infantil. Es más suave con otros delitos, como a la que hace referencia, por ejemplo, al camello intermedio, no al gran traficante. ¿Qué percepción tiene la ciudadanía? ¿Cómo lo ha recibido? Pues personalmente creemos, sobre todo en el mundo judicial, en el mundo en el que se aplica el nuevo Código Penal, con bastante satisfacción, porque gran parte de las modificaciones que se introducen son consecuencia de la propia experiencia práctica. Por ejemplo, la hipótesis de haber reducido la penalidad para los delitos de tráfico de drogas de escasa importancia, es decir, cuando no hay traficantes, sino que son personas, fue algo que nos sugirió la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo. De todas formas, un matiz, hay madres, especialmente en la zona de Galicia, que denuncian que los beneficiarios no van a ser el pequeño camello de calle, sino un poco superior. Claro, pero los supuestos, insisto, los supuestos de los que se trata y que están regulados en el Código Penal se mueven en el ámbito del principio de proporcionalidad, que es lo que hemos intentado buscar, que las penas se ajusten a la realidad social de los ilícitos. Por eso hemos agravado las penas para los narcotraficantes, para quienes se benefician realmente de la droga, y sin embargo, siguiendo, insisto, los consejos, las recomendaciones de la propia comunidad jurídica, hemos atenuado el peso de algunas penas que, al aplicarse sobre causas únicas, personas que no se dedican a eso, pero que un día en una discoteca pues compran o venden una pastilla de éxtasis, etcétera, etcétera, que no se produzca esto que en nuestras cárceles se llamaba la tarifa plana, que es como ya se le conocía, que es una especie de sanción muy dura para todos. Y a la vez hemos intensificado otros delitos, como es efectivamente la pornografía infantil, el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera, que necesitábamos actualizar en nuestro país en sintonía con lo que han hecho otros países de Europa. El haber enviado a prisión durante tanto tiempo a un joven o a una joven que vendía en Uton Banta un CD pirata, ¿ha sido durante ese tiempo una aberración jurídica? Realmente pocas veces llegaban al final a ingresar en prisión, pero había porque casos las penas, en los que sí. Pero hubo casos en los que sí. Bueno, era la ley que había en ese momento, y nosotros creemos que en efecto hay que seguir protegiendo la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que esa protección debe de estar en el Código Penal, pero el Código Penal es también fruto de los consensos sociales y la percepción que había en la ciudadanía, y así lo demostraron los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, es que la sanción de pena privativa de libertad era excesiva y que el orden punitivo español podía ofrecer otro tipo de sanciones penales a esas conductas, digamos, menores. Y eso es lo que hemos hecho con el nuevo Código Penal. Por tanto, se mantiene la condena en el Código Penal de esas conductas, pero no todo tiene que ser pena privativa de libertad, y por eso en la reforma del Código hemos introducido otras medidas, otros tipos de pena que antes no estaban y que permiten reaccionar frente a ciertos delitos sin ser necesariamente a través de la prisión. Y hablando de pena privativa de libertad, ¿van a tomar como ejemplo algunos otros países que condenan con mucha más dureza, por ejemplo, las descargas de Internet? Cualquier telespectador que nos esté viendo ahora mismo y que se baje las películas de modo legal, ilegal, llámelo como quiera, ¿es posible que de aquí a un tiempo vea
peligrar su integridad de libertad porque se endurece la ley al respecto? El Código Penal mantiene la misma consideración de delito sobre determinadas conductas vinculadas con estas cuestiones, pero lo cierto es que la reacción, y esperemos que exista finalmente un acuerdo, lo hemos buscado en la Ley de Economía Sostenible, en una parte de esa ley que ya se conoce popularmente como Ley Sinde, ¿no?, donde se intenta buscar un equilibrio cierto entre los creadores y sus derechos, y desde luego, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Gobierno, un país que no defiende a sus creadores no puede ganar el futuro. Tenemos que defender la propiedad industrial y la propiedad intelectual, forma parte de las necesidades de futuro de un país como España, y a la vez ver cómo esa protección no interfiere en la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de información, que también son derechos fundamentales de los españoles. Ese es el equilibrio por el que estamos trabajando. Y ya para terminar, ¿fue usted a quien Zapatero le reconoció su futuro político? ¿A quién, perdón? ¿A quien Zapatero reconoció o le adelantó cuál iba a ser su futuro político? ¿Es usted? No, yo creo que hablo muchas veces con el presidente del Gobierno, pero hablamos de cuestiones que afectan a temas de Gobierno del Departamento de Justicia en particular. Y si le pregunto por si cree que va a continuar siendo el candidato del Partido Socialista o no, ¿qué me responde? Yo espero que así lo sea, espero que el presidente del Gobierno, y no tengo ninguna duda, será el futuro y el próximo candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones generales. Francisco Camaño, ministro de Justicia, gracias por acudir a Euskal Telebista. Buenos días. Muchas gracias, mi amable. Pocos segundos.